Lección número 8 para el 19 de agosto del 2017. De esclavos a herederos. Sábado 12 de agosto, sábado de tarde. Versículo de memoria. Así que ya no eres esclavo sino hijo, y si hijo también heredero de Dios por medio de Cristo. Gálatas capítulo 4 versículo 7. El apóstol Pablo nos había hablado en la lección de la semana pasada acerca de cómo nosotros somos guiados por el primer pacto hacia el segundo pacto. Al igual que Israel, había salido de Egipto de en medio de las prácticas que tenían que ver solamente con dioses ajenos. Israel se había acostumbrado prácticamente a una falsa religión. Así como nosotros, que venimos del mundo para poder ser participantes con el pueblo de Dios. Al ser llamados del mundo gentil para participar con Jesucristo, ahora, por medio de Cristo, ya no somos más esclavos de este mundo, sino siervos de Dios. Pero Israel, cuando fue llamado así de Egipto, necesitó primero del primer pacto. Así que Dios estableció el primer pacto para poder hacerle sentir la necesidad del segundo pacto, de la ayuda por medio de la fe, para que pudieran llegar a alcanzar la justicia de la ley, vale decir, la obediencia a los mandamientos de la ley de Dios. Durante ese periodo, el pueblo de Israel tuvo que ser sumido bajo la necesidad de buscar a un Salvador. Así también, cuando nosotros llegamos del mundo, la ley nos es presentada para mostrar nuestros pecados, para que podamos saber qué cosa hemos hecho mal y veamos la necesidad de un Salvador. El salmista dice: la ley de Jehová es perfecta que convierte el alma. La ley sirve para poder convertir el alma. El alma, los pensamientos, sentimientos y emociones mismas del ser humano. El apóstol Pablo nos dice en el libro de Romanos capítulo 3 versículo 20 que la ley es el medio para que conozcamos el pecado, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado, porque por la ley es el conocimiento del pecado. Así por medio de la ley nosotros conocemos lo que es el pecado. La ley entonces fue nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero más aún el apóstol Pablo profundiza acá. Se está refiriendo a todo el primer pacto, aquella ley que hace que nosotros nos convenzamos de pecado para buscar un Salvador. En el primer pacto también estaban incluidos, como habíamos visto en la semana pasada, los ritos y las ceremonias que tenían que llevarse a cabo para el cumplimiento y la satisfacción de la ley, hasta que llegara la simiente que era Jesucristo. Cuando Cristo llegó, todos estos sacrificios y rituales ya eran vanos, porque ahora Jesucristo tomaba el lugar de ellos. Como los judíos no quisieron aceptar que Jesucristo era el Mesías, ellos querían seguir guardando los ritos y las ceremonias. Entonces esto ya no se convertía en obediencia a Dios, sino más bien en querer hacer sus propias obras, porque Dios ya había declarado que en Jesucristo se cumplía todo esto. Así que si en algún tiempo, por medio de la fe, estos símbolos podían llevarnos hacia Jesucristo, ahora, dentro del Nuevo Testamento, estos símbolos solamente eran una representación de que Cristo ahora cumplía y satisfacía las demandas de la ley. De manera que los judíos lo que querían era seguir proclamando un mensaje falso y erróneo, debido a que en realidad no era el evangelio puro, por cuanto estaba mezclado tanto con sus tradiciones como con errores, que ya se supone que a través de la ley, de los ritos y ceremonias que era un símbolo, ya había llegado el cumplimiento que era Jesucristo. Por esa razón es que las ideas que estaban presentando parecían ser un evangelio, pero era falso. El apóstol Pablo fue claro en Gálatas 1, 6 al 8. No que hay otro evangelio, sino que hay algunos que pervierten el evangelio de Cristo. Entonces era una perversión del evangelio, puesto que el evangelio señalaba a través de los símbolos y las figuras al Mesías que vendría, y si ya Cristo había llegado, estos símbolos y figuras no debían de seguir siendo empleados como que fuesen el medio para poder alcanzar la justicia. Es por eso que Pablo dice que estaban pervirtiendo el evangelio de Dios. Con estas palabras, el apóstol Pablo ahora enfatiza el hecho de que esta ley del primer pacto, el obedecer los mandamientos del decálogo por medio de los ritos y las ceremonias, a lo que añadieron las tradiciones los judíos y llegaron a proclamarlo como evangelio, todo esto
se convirtió simplemente ahora en el ayo que tenía que llevarnos hacia Jesucristo. Bueno, en realidad la ley del primer pacto siempre fue para eso. En tiempos de Moisés, el primer pacto les hizo sentir la necesidad del segundo pacto a los israelitas, para que estos pudieran comprender la función que tenía el Salvador a través de la fe para poder llegar a alcanzar el cumplimiento de la ley. Estas cosas hacían posible que los israelitas pudieran estar ubicados perfectamente dentro de la necesidad de la salvación, para que pudieran conocer el plan de la salvación tal como Dios lo había declarado. Ahora, teniendo eso en cuenta, cuando Jesucristo llegó, ya no era necesario este primer pacto para los creyentes, puesto que todos los creyentes ahora, al igual que los israelitas, vivirían del segundo pacto, del pacto de la fe para tener que obedecer la ley. Fue así como los israelitas comenzaron a vivir simbólicamente del segundo pacto. Por medio de la fe, miraban al Mesías que vendría en el futuro. Ahora, teniendo todo eso en cuenta, resulta que nosotros, cuando aceptamos el primer pacto, es decir, somos convencidos por la ley, para darnos cuenta de nuestros pecados, por esa ley somos muertos a la ley porque nos mata, nos dice que estamos en pecado, e inmediatamente buscamos un Salvador para que nos resucite en Cristo. Y ese Salvador se llama Jesucristo, quien pagó nuestra deuda para que nosotros no tengamos que perecer. Y entonces entramos así en el segundo pacto, y comenzamos a vivir ahora, al igual que los israelitas, mirando por la fe hacia el Cristo que murió hace 2000 años en la cruz del Calvario, para que podamos ser redimidos y justificados por Él para la obediencia a la ley de Dios. Así, desde la muerte de Cristo en adelante, nosotros venimos obedeciendo los mandamientos de la ley de Dios por medio de Jesucristo, vale decir, por medio de la fe en el sacrificio hecho en favor nuestro. Así que por eso Pablo dice: ya no eres más esclavo sino hijo, y si hijo también heredero de Dios por medio de Cristo. Ahora, en el versículo 25 dice: pero venida la fe ya no estamos bajo ayo. Es decir, ahora que Cristo ha venido a dar su vida en la cruz del Calvario por nosotros, ya no estamos bajo el ayo de la ley que nos tenía que traer a Él, porque ya nos trajo. Ahora necesitamos vivir del nuevo pacto de la fe, de la obediencia a los mandamientos por medio de Jesucristo. Esto debe de quedar bien en claro. Si entendemos los dos pactos, que es lo que hemos venido recalcando durante todo este trimestre, entonces comprenderemos bien las palabras del apóstol. El primer pacto es querer obedecer la ley por medio de los propios esfuerzos. Y el segundo pacto es querer obedecer la ley por medio de la fe en Jesucristo. Así fue como Abraham obedeció los mandamientos de la ley de Dios, como nos dice Génesis 26:5. De manera que entonces, cuando nosotros comprendemos estos dos pactos, leemos hacia el versículo 25. Pero venido el segundo pacto, ya no estamos bajo el primer pacto. El bautismo es un símbolo de la muerte hacia la vida pasada. En el libro de Romanos, en el capítulo 6, versículo 1 hasta el 11, el apóstol Pablo explica claramente que nosotros, al ser bautizados, estamos demostrando ser sepultados en la tumba líquida con nuestros pecados. Es una representación simbólica, donde seremos lavados por el agua de la palabra del Señor, el agua de la vida eterna, aquella agua que nos va a transformar. Así que cuando salimos del sepulcro de líquido de agua, entonces salimos transformados y revestidos de Cristo. Eso no significa que ya estemos salvados en ese momento. Simplemente significa que estamos demostrando iniciar una nueva vida donde el pecado ya no reinará en nuestras vidas, porque estamos renunciando a él y vamos a empezar una vida de obediencia a los preceptos divinos. Así es como el apóstol Pablo entonces nos dice que por medio de la fe nosotros podremos alcanzar precisamente este propósito de Dios. Y esto nos lleva al día domingo 13 de agosto. Nuestra condición en Cristo. Gálatas capítulo 3, versículo 26 hasta el 29. Gálatas 3:26 dice: pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. ¿Cómo comprendemos cuál es nuestra relación con la ley, ya que hemos sido redimidos por Jesús? Nuestra relación con la ley después de unirnos con Cristo es una relación de obediencia.
Por cuanto, en el tiempo pasado que hemos vivido, hemos sido desobedientes a la ley, porque no conocíamos la verdad en Cristo Jesús. Entonces ahora que nos unimos con Cristo, la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo. Ahora nosotros vivimos para la obediencia a esos mandamientos. Jesús dijo: si me amáis, guardad mis mandamientos. San Juan 14:15. Y San Juan 14:21, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el apóstol Pablo dice en 1 de Corintios capítulo 13, versículo 1 al 3, que cualquier cosa que hagamos, si no la hacemos por este amor, de nada nos sirve. En 1 de Juan 5:3 el apóstol Juan dice: este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. De manera que entonces, en nuestra nueva condición en Cristo, somos ahora hijos adoptados por Él. Ya no somos más esclavos, sino herederos de Dios. Es por eso, ahora todos, por medio de la fe en Jesucristo, hemos pasado de ser esclavos a libres. ¿Esclavos por qué y libres por qué? Bueno, nuevamente tenemos que entender el asunto. Éramos esclavos porque estábamos bajo el primer pacto, y en el primer pacto no podemos alcanzar la justificación por Dios. ¿Por qué? Porque ahí no tenemos promesas de perdón ni promesas de santificación. No las hay. Y ningún ser humano puede cumplir con la ley de Dios a menos que no se le ofrezca el perdón y la transformación. Estas dos cosas fueron incluidas dentro del segundo pacto. Por eso se dice que el segundo pacto tuvo mejores promesas. El segundo pacto es poner las leyes de Dios en nuestras mentes y corazones. Otra vez, la ley de Dios, al igual que en el primer pacto, es la base. Nunca jamás Dios hizo un pacto sin que la ley estuviera como base. Por lo tanto, en el segundo pacto se nos pide obedecer los mandamientos de la ley de Dios, solamente que aquí se nos incluye mejores promesas de perdón y de santificación. No me acordaré más de sus pecados, dice Hebreos capítulo 10, versículo 16 hasta el 18. Ahora, teniendo esto en cuenta, una vez que nosotros somos libertados del primer pacto, de haber estado esclavizados bajo nuestros intentos de obedecer la ley de Dios, ahora pasamos a ser libres, libres por medio de Jesucristo de la sentencia que teníamos bajo el primer pacto, por haber sido desobedientes desde que nacimos hasta que conocemos el Evangelio. Entonces, se supone que por haber sido desobedientes hemos transgredido la ley y solo merecemos la condenación y la muerte. Pero Jesucristo vino a cumplir con todo ese primer pacto para liberarnos de la esclavitud, de la sentencia que esta ley nos había dado. Y ahora comenzamos a vivir libres de la condenación de esa ley para poder obedecer los mandamientos de Dios a través de Jesucristo. Para que a medida que vayamos cumpliendo con esa ley, si cometemos errores, Cristo pueda ser el portador de nuestros errores. Cristo murió para cargar con todos nuestros pecados. Tráeme tus cargas, dice Él ahora, para que Él las pueda llevar en nuestro lugar. Así es como nosotros vamos obedeciendo la ley y siendo liberados de la sentencia de la ley hasta que podamos alcanzar la perfección de un varón semejante a Jesucristo. Y esto nos lleva al día lunes 14 de agosto, esclavos de los rudimentos. Ahora el apóstol Pablo nos va a llevar desde el capítulo 4, versículo 1 hasta el versículo 3. Pero también digo, dice el apóstol Pablo, sigue refiriéndose a lo anterior, a lo del capítulo 3, donde ya hemos hablado de que el esclavo es el que quiere estar bajo el primer pacto y que el libre es el que vive bajo el segundo pacto. Esto mismo Pablo lo vuelve a presentar en el versículo 21 hasta el versículo 24, cuando habla de dos mujeres, una mujer que representa a Agar, que tiene hijos para esclavitud, y otra mujer que representa a Sara, que tiene hijos para libertad. Dice el apóstol Pablo, versículo 21, decidme los que queréis estar bajo la ley, es decir, bajo el primer pacto. ¿No habéis oído la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava y el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre por la promesa. Lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los dos pactos.
El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar. Porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues ésta junto con sus hijos está en esclavitud. Así que entonces, bajo el contexto de estos versículos del 21 al 24 debemos entender los primeros versículos del capítulo 4, el 1 al 3. Vamos a leerlo así, para poder comprenderlo. Pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo. Fíjense lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo. Lo vamos a entender de acuerdo con los versículos siguientes. Vuelvo a leerlo, pero como que estuviésemos ya basados en el versículo 21 al 24. Pero también digo esto, entre tanto que el que va a vivir de la fe es niño, es decir, no conoce todavía bien, no conoce el Evangelio, en nada difiere del que va a rechazar el Evangelio, del que vive bajo el primer pacto, aunque es señor de todo. Es decir, aunque es libre y puede llegar a heredar juntamente con los santos. Versículo 2. Sino que está bajo tutores y curadores, hasta el tiempo señalado por el Padre. El pueblo del Señor había estado durante un periodo bajo el primer pacto. ¿Para qué? Para que cuando creciera y entendiera la llegada del Mesías, pudiera entrar en el segundo pacto. Ese es el tiempo señalado por el Padre. Es por eso que en el versículo 4 dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley. Así que el tiempo que había sido señalado por el Padre, para que el Hijo pueda dejar de ser tratado como esclavo, con curadores, con maestros que lo tuvieran que guiar, ese tiempo fue cuando Jesucristo llegó. Muy bien, así que entonces era la hora en que todos los que habían creído en el primer pacto debían aceptar el segundo pacto, pero los que lo rechazaban quedarían como esclavos. Jesús había venido a libertar a todos los que estaban esclavizados bajo ese primer pacto. ¿Por qué? Porque en el primer pacto no somos herederos de nada, mas en el segundo pacto nos hacemos herederos juntamente con Cristo. Es decir, llegamos a obtener todos los beneficios que Jesucristo nos presenta. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, ya os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo estoy vosotros también estéis. Toda la herencia de Jesucristo, todo lo que tiene que ver con la fe, la salvación, pasa a ser nuestro a través de Él. El apóstol Pablo dice claramente en el libro de Romanos, en el capítulo 8 y en el versículo 17, y si hijos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, es decir, hermanos con Cristo, para la herencia. Muy bien, y el versículo 3 ahora sigue diciendo, Gálatas 4:3, así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud. Se está refiriendo al periodo cuando el pueblo de Israel estaba todavía bajo el primer pacto. Eran niños que estaban esperando al Mesías, para que éste pudiera liberarlos y hacerlos adultos, para que pudieran entender el pacto de la fe. Porque cuando hablamos acerca de la justicia que es por la fe, estamos hablando de la justificación por la fe, que es solamente conocimiento para adultos, es decir, que es alimento sólido. La leche espiritual debe serle dada primero al pueblo, a través del conocimiento de la ley. Cuando el pueblo ya conoce esta leche, puede pasar a ser adulto para recibir ya no los rudimentos de la doctrina, sino más bien recibir el camino a la perfección. Muchos, erradamente, tanto en teología como en su interpretación que le dan a las Escrituras, declaran que la justificación por la fe es la leche espiritual. Eso es un error. El apóstol Pablo está diciendo que eso no es leche espiritual, que es alimento para los que ya han madurado, para los que quieren crecer. Y resulta que la leche espiritual vienen a ser las profecías y el conocimiento del pecado y el arrepentimiento. Así lo declara el libro de Hebreos capítulo 6 versículo 1 y 2. Así que lo que primero debe recibir la gente para poder ser salva es el conocimiento de las profecías en relación con la ley, para que puedan buscar a un Salvador y puedan entrar a ser adultos, a fin de madurar para la perfección. Increíble.
Nos dice también lo mismo el espíritu de profecía. Los que profesan aferrarse a Cristo, centralizando sus esperanzas en Él, al paso que manifiestan su desdén por la ley moral y las profecías, no están en una posición más segura que la que adoptaron los judíos incrédulos. No pueden llamar a los pecadores al arrepentimiento en una forma comprensible, pues son incapaces de explicar adecuadamente de qué deben arrepentirse. El pecador, al ser exhortado a abandonar sus pecados, tiene derecho a preguntar: ¿qué es pecado? Los que respetan la ley de Dios pueden responder: pecado es la transgresión de la ley. Confirmando esto dice el apóstol Pablo: no hubiera conocido el pecado sino por la ley. Mensajes Selectos tomo 1, página 269. Ahora el apóstol Pablo les dice a los Gálatas: así también nosotros cuando éramos niños estábamos en esclavitud, bajo los rudimentos del mundo. ¿Qué cosas son los rudimentos? Los rudimentos son las cosas elementales, lo inicial. Así es como se traduce, lo que da inicio, ser iniciados en otras palabras. Tanto dentro de las religiones paganas como dentro de la religión de Dios israelita, habían rudimentos. Los rudimentos, para el pueblo de Israel, era la creencia en los símbolos, en los rituales, en las ceremonias, porque estos iban a señalar recién a la realidad que es Jesucristo. Así que todo el primer pacto podría ser llamado aquí los rudimentos, lo elemental. ¿Para qué? Para que sea la lechecita que nos va a llevar hacia el conocimiento más profundo de la justicia que es por la fe. Es por eso que, al igual que los israelitas que salieron de Egipto y fueron traídos hasta el monte Sinaí para poder conocer lo elemental y luego necesitar del segundo pacto, todos nosotros tenemos que pasar por el mismo proceso, porque la ley es nuestro ayo para llevarnos a Cristo. Nadie nos puede llevar a Cristo aparte de la ley. Eso es imposible. El apóstol Pablo está presentando que la ley no es por ningún motivo inservible. Contrario a eso dice en Gálatas capítulo 3, versículo 19. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente, a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de los ángeles en mano de un mediador. Así que la ley tenía un servicio que hacer, y es la de mostrar las transgresiones. Hasta el día de hoy sigue siendo lo mismo. Por la ley es el conocimiento del pecado, Romanos 3:20. Sin la ley nadie va a conocer el resultado de la transgresión, Romanos capítulo 4, versículo 15. Romanos capítulo 7, versículo 7, el apóstol Pablo dice: yo no conocí el pecado sino por la ley. Y primera de Juan capítulo 3, versículo 4 dice: el pecado es transgresión de la ley. Así que entonces es imposible pensar que la ley quede eliminada. Los que no creen en la ley y dicen que ha sido eliminada, que ha sido crucificada, ya no tienen Salvador. ¿Por qué? Porque la ley muestra el pecado, y cuando estamos en pecado necesitamos de un Salvador. No necesita de un Salvador el que está santo y sin pecado. Los fariseos, que se creían justos, fueron reprendidos por Cristo y se les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico. Es decir, los que no creen que son pecadores, por gusto es que se les ofrezca médico. Pero para ser un pecador hay que reconocer primero que hemos transgredido una ley, ya que el pecado es transgresión de la ley. Entonces, donde no exista ley, no existe pecado. Y si no existe pecado, entonces no se necesita de un Salvador. Esto debe de quedar bien en claro. Aquellos que niegan la ley de Dios no tienen Salvador. Por gusto dicen que Cristo es su Salvador. Por gusto hacen tantas oraciones largas y que dicen que se han entregado a Cristo. Toda su sinceridad no les va a servir para nada. Porque una vez que la persona lee la Biblia, se da cuenta que la Biblia muestra que la ley sigue vigente. Cristo dijo en San Mateo 5:17: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido a abrogar, sino a cumplir. Y el apóstol Pablo dice en 1 Corintios 7:19: la circuncisión nada es y la incircuncisión nada es, sino el guardar los mandamientos de Dios. Por estas palabras, está claro entonces que cada uno de nosotros tenemos que seguir
creyendo en la ley de Dios, obedeciendo la ley de Dios. Solamente que el apóstol Pablo aquí está haciendo alusión a que cuando nosotros estábamos creyendo en el primer pacto, habían cosas que ya no eran necesarias para nosotros en el segundo pacto. Esto es todo lo que él quiere aclarar. ¿Cómo así? Resulta que en el primer pacto se tenía que cumplir la ley con algunos reglamentos de culto y santuario que Dios había puesto, para que ellos pudieran permanecer en la obediencia a la ley, pero a través de ritos y símbolos. En realidad todo esto solamente señalaba hacia los principios que debían de practicar para poder satisfacer las demandas de la ley. Pero todo eso había acabado con Jesucristo para dar paso al Evangelio, a las nuevas enseñanzas que se iban a traer directamente para la satisfacción de la ley por medio de la fe. Todo esto tenía que ser aplicado ahora, pero los judíos no quisieron dejar. Tal es así que siguieron practicando cosas que eran parte de ese primer pacto. Por otro lado, hay algo más que se tiene que aclarar acá. Los rudimentos del mundo. Todos nosotros no hemos estado viviendo bajo el primer pacto al estilo judío. Eso se tiene que entender. Nosotros hemos estado viviendo al estilo mundanos, como los israelitas cuando estaban en Egipto. Por lo tanto, debe de marcarse bien esta diferencia. En los días de Jesucristo, cuando Él llegó, los judíos estaban viviendo bajo los rudimentos del primer pacto. Nosotros vivimos bajo los rudimentos de este mundo. Por eso la palabra rudimentos acá debe de ser entendida claramente. Se refiere tanto a los rudimentos que tenían los israelitas de creencia de su nación y que iban a ser solo símbolos hasta determinado tiempo, como también a las creencias que cada uno de nosotros tenemos bajo el sistema en que vivimos. Lo mismo que se les dijo a los Gálatas, porque ellos también, antes de convertirse al cristianismo, adoraban a sus dioses. Cuando Pablo les habla de los rudimentos a los Gálatas, fíjense cómo se los dice. Capítulo 4 de Gálatas, versículo 8. Ciertamente, en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses. Así que entonces a los Gálatas el apóstol Pablo les dice: ustedes estaban bajo los rudimentos del servicio a dioses ajenos, a los dioses paganos, a lo que ellos creían pues en su paganismo. Así también nosotros, bajo los rudimentos en que hemos vivido son de nuestro sistema, bajo las enseñanzas de las fiestas y ceremonias de nuestras naciones, vale decir, guardar los días, los meses y los años de nuestros países, así como los israelitas guardaban los días, meses y años de su propio país, cuestiones que solamente iban a ser rituales hasta el momento de la llegada de Cristo. Por eso es que el apóstol Pablo le sigue diciendo así. Versículo 10. Guardáis los días, los meses y los años y los tiempos. En Colosenses capítulo 2, versículo 16 hay un texto paralelo, donde el apóstol Pablo también hace mención de que guardáis los días de fiesta, las lunas nuevas, los sábados. Todo esto, ¿por qué? Porque dentro de todas estas prácticas, había que matar corderos en cada una de estas fechas. Había que realizar ritos y ceremonias. Aunque en Gálatas Pablo no habla del día de reposo para nada, no menciona el sábado, en Colosenses sí lo hace. De tal manera que entonces cualquiera podría pensar que está diciendo Pablo que ya no hay que guardar el sábado. Pero eso no es verdad. Se está refiriendo a los holocaustos, ritos y ceremonias. Porque en Colosenses 2:17 continúa diciendo, muchos leen solo el 16 pero no leen el 17. Dice, todo esto era sombra de la realidad, mas el cuerpo es de Cristo. Se está refiriendo solamente entonces a los sacrificios que eran para la expiación. En esos días, meses y años, ellos mataban sacrificios que representaban a Jesucristo que vendría en el futuro para morir por ellos y poder rescatarlos y justificarlos. De manera que entonces, cuando Pablo se está refiriendo aquí a este tipo de prácticas, son los rudimentos que tenían que ver con el primer pacto, donde se celebraban todas estas prácticas en relación con el holocausto, el sacrificio que Cristo haría para el perdón de los pecados. Más aún, todo esto era parte de lo que ellos buscaban como prácticas para su salvación. Pablo
le llamó a todo esto los rudimentos, en el caso de los israelitas. Y para nosotros, al igual que los israelitas del tiempo de Moisés, con los únicos que se hizo el primer pacto, nosotros todavía llevamos las prácticas como ellos de los egipcios. Es decir, las prácticas de las fiestas paganas, Navidad, Año Nuevo, Carnaval, Día de la Madre, Día del Padre y todo ese tipo de fiestas mundanas que solo tienen que ver con el paganismo de esta actualidad y que Dios las desprecia por completo y que no quiere que las practiquemos porque son simplemente hipnotismo satánico. Todo eso se llaman los rudimentos de este mundo para nosotros. Entiéndase bien. Ahora, siendo así, el apóstol Pablo nos dice que cuando Jesucristo llegó a la tierra, vino también bajo ese primer pacto. Dios envió a su Hijo, martes 15 de agosto, Gálatas 4:4. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley. Ahora, si nos fijamos bien, el apóstol Pablo está diciendo que Jesucristo llegó al cumplimiento del tiempo. El cumplimiento del tiempo, ¿a qué tiempo se está refiriendo? Al tiempo anunciado por los profetas, en el que tendría que llegar el Mesías. De ahí que se entiende que el tiempo al cual se está haciendo alusión es el tiempo profético. Dios siempre cumplió las profecías en su tiempo. En días de los israelitas, Abraham le había dicho: ten por cierto que tu descendencia estará 400 años cautiva en Egipto. Génesis 15:14. Así también, pasaron los 430 años hasta que llegó Moisés, para poder hacer el cumplimiento exacto de la salida del pueblo de Israel. Ahora, según las profecías de Daniel, capítulo 9, versículo 24 hasta el 27, declaraban que el Mesías tendría que llegar para determinado tiempo, 7 semanas y 62 semanas, y entonces el Mesías aparecerá, contando a partir de la fecha en que se dé el permiso para la reconstrucción de Jerusalén. Así declara el profeta Daniel el tiempo de la llegada del Mesías. En efecto, cuando pasó el periodo de las 7 semanas y 62 semanas, que en profecía equivalen a 483 años, entonces el Mesías apareció para el cumplimiento profético. Exactamente para el año 27 de la era cristiana. Cristo entonces se bautizó, recibiendo el Espíritu Santo para poder ser ungido como el Mesías, para que se cumpliera que el Mesías ya estaba entre nosotros. Los judíos conocían muy bien el tiempo de la llegada del Mesías. Habían muchas cosas que se estaban dando en relación a lo que los profetas habían declarado. Juntamente con eso, estaban en pleno imperio romano. El mundo estaba unido a través de una sola moneda y una sola creencia, y eso era suficiente para que el Evangelio pudiera llegar a todos los campos. Había llegado un tiempo, un periodo, en el cual parecía reinar la paz, y por eso se hizo más fácil que el Evangelio pudiera avanzar en medio de un tiempo en el que no habían guerras. Así también será la segunda venida de Cristo. El apóstol Pablo dice que cuando digan paz y seguridad vendrá destrucción. Es decir, en un tiempo cuando todos están hablando de paz es el tiempo para que terminemos ahora el Evangelio de Cristo. Ya estamos viviendo en ese tiempo final, pues somos la última generación ya. Y tenemos que cumplir, al igual que en los días de Jesucristo, nuestra misión. Ahora bien, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Nacido de mujer está dando a entender claramente de que es nacido de un ser humano común y corriente, pecador como cualquier otro. La misma María había declarado en San Lucas 1:46: engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se alegró en Dios mi Salvador. Lo que significa que ella reconocía ser pecadora, porque Salvador solo necesitan los pecadores. Más aún, nacido bajo la ley, es decir, nacido bajo el primer pacto. De hecho, Cristo vino a cumplir la ley de los 10 mandamientos como exigía el primer pacto. Es decir, cumplir toda la ley con perfección, sin ni un solo error. Ningún ser humano había llegado a cumplir así la ley. Todos estaban condenados bajo este primer pacto, por cuanto todos habían pecado y estaban destituidos de la gloria de Dios. Pero ahora Jesucristo vino a ser modelo completo del primer pacto. Vino a cumplir cada jota, cada tilde de esa ley.
mostrando que todo ese cumplimiento iba a ser en favor de toda la especie humana. Aquello que los hombres no habían llegado a cumplir de la ley, Jesucristo vino a cumplir. Y aquello que los hombres deben obedecer de la ley, Jesucristo vino a dar ejemplo de cómo hacerlo. Nunca hay que olvidar estas dos cosas. Jesucristo viene a imputarnos su justicia por medio del cumplimiento del primer pacto exacto y perfecto como lo exigía el primer pacto. Y luego ha sido un modelo para que nosotros tengamos que obedecer de allí en adelante con su sacrificio en favor nuestro todos los mandamientos de la ley de Dios, copiando por completo su ejemplo a lo que se le llama la justicia impartida. Muy bien, ahora, de esa manera es como Jesucristo vino bajo la ley para redimirnos a todos los que estábamos bajo la ley. En este caso Pablo se dirige en primer lugar a los judíos. Aquellos que estaban bajo el primer pacto fueron redimidos por Jesucristo para que pudiesen ahora, libertados en Cristo, cumplir con todas las leyes sin necesidad de tener que estar atados al primer pacto, sino viviendo bajo el segundo pacto, bajo el pacto de la fe hecho con Abraham, entiéndase bien, donde no se niega la obediencia para salvación, sino se la afirma por medio de la fe. Hay quienes dicen que en el Antiguo Testamento la gente se salvaba por obedecer la ley y que así es como ellos creían, pero que en el Nuevo Testamento ya nadie se salva por obedecer la ley. Eso es mentira. En ningún tiempo el hombre ha tenido que salvarse sin obedecer la ley. Eso no es verdad. Tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, la gente se salva por obedecer la ley. Lo dice también el espíritu de profecía. Cristo no disminuye las exigencias de la ley. En un lenguaje inconfundible, presenta la obediencia a ella como la condición de la vida eterna. La misma condición que se requería de Adán antes de su caída. El requisito que se ha de llenar bajo el pacto de la gracia es tan amplio como el que se exigía en el Edén. La armonía con la ley de Dios, que es santa, justa y buena. Palabras de vida del Gran Maestro, página 322. La diferencia entre el judío y el cristiano entonces, ¿cuál era? En que el judío quería obedecer esa ley, pero por sus propios medios. 1. Aceptaba los sacrificios y los holocaustos para la expiación y el perdón de su pecado, pero no miraba a través de ellos al Mesías que vendría. Al contrario, solamente lo hacían para poder satisfacer a un Dios que estaba irado y calmarlo de su ira. ¿Cómo sabemos eso? Porque eso lo declara Isaías capítulo 1, versículo 11 al 18, donde el Señor les dice: ¿para qué yo quiero tanto sacrificio y holocausto? Yo lo que quiero es que vengan arrepentidos, y cuando hayan venido así, entonces estemos a cuenta, dice el Señor, si vuestros pecados fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. De manera que entonces, ellos habían querido practicar todos estos ritos y ceremonias, pero no los practicaban como una representación del Mesías que vendría, sino solamente como una satisfacción para calmar la ira de Dios. Ahora, más aún, le habían aumentado tradiciones a todo esto, y habían empezado a enseñar mandamientos de hombres que les convenían para hacer que el pueblo quedara sometido bajo esclavitud a ellos, y que el pueblo no pudiera cumplir así la ley de Dios. Por eso Jesucristo les dijo en San Marcos 7:9: habéis dejado el mandamiento de Dios para seguir vuestras tradiciones. Con todo esto, ellos habían hecho prácticamente una ensalada de la verdad. Jesucristo, cuando vino bajo la ley, vino a cumplir solo lo que él había dado. A las tradiciones las hizo por completo de lado, jamás las cumplía, y por eso lo acusaban de transgresor de la ley. Cristo jamás transgredió la ley. Hay algunas religiones que dicen que Cristo transgredió el sábado, que no lo cumplía. Están hablando inconsecuencias. De eso lo acusaban los fariseos, pero Jesucristo jamás dijo: yo he venido a transgredir la ley. Él dijo en San Juan 15:10: he venido a obedecer los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Así que es calumniar a Jesús decir que ha sido transgresor de la ley. Si Cristo hubiera transgredido el sábado, ya no podría ser Salvador, porque entonces ya no cumplió el primer pacto por nosotros, ya no cumplió con las demandas de la ley. Así que decir que Cristo no guardó el sábado sería prácticamente malograr el plan de la salvación. Muy bien. Ahora,
Jesucristo entonces vino a cumplir con la ley de los 10 mandamientos, con los ritos y las ceremonias y aún la circuncisión. ¿Por qué? Porque tenía que hacer el pago por todos los israelitas que habían vivido desde su tiempo hacia atrás, bajo ese primer pacto, a fin de que todos ellos pudieran ser librados de lo que no habían podido cumplir. Así les daba la oportunidad de iniciar una nueva vida dentro del nuevo pacto, donde Jesucristo ahora cumplía con todas esas demandas de la ley. Ya no tenían que matar sacrificios para poder cumplir la ley. Ahora por medio de Cristo podrían obedecer todos los mandamientos. Tremenda libertad, pero la rechazaron. La gran mayoría de los judíos no quiso aceptar lo que Cristo trajo. Para nosotros ahora se nos dice que debemos descansar de todas nuestras obras mundanas, de todas las cosas que el mundo nos ha estado exigiendo que tengamos que hacer bajo sus rudimentos, para vivir en Jesucristo, libres. Al aceptar a Jesucristo para obedecer sus mandamientos, por medio de Jesucristo ahora todo lo que no hemos obedecido se nos cuenta como obediencia. A esto se le llama la justicia que es por la fe, para que la ley ya no nos condene, sino que podamos vivir obedeciéndola. Jueves 17 de agosto, ¿por qué volver a la esclavitud? Todo lo que tenía que ver con rituales y ceremonias era parte del Antiguo Testamento, y todo eso ya no debía de ser practicado porque en Cristo Jesús ya estaba satisfecho. Miren cuántas veces estamos repitiendo esto en la misma lección, para que quede bien en claro que todo eso pasó, y que lo único que queda ahora es la obediencia a los mandamientos de Dios. Ciertamente les dice Pablo en Gálatas 4:8: en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses, porque servían a los dioses paganos. Pero ahora, conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? ¿Guardáis los días, los meses, los tiempos y los años? Así que el apóstol Pablo les dice: otra vez ustedes quieren practicar aquello que ya no es necesario. Para los Gálatas, incluso el practicar las fiestas, que eran fiestas de Israel, como la Pascua, como la fiesta del Pentecostés, primicias, la fiesta de panes sin levadura, trompetas, expiación, la fiesta de las cabañas, todas esas fiestas eran fiestas nacionales judías. El apóstol Pablo mismo las seguía celebrando, yendo hasta Judea. Él dijo: quiero estar en Jerusalén para Pentecostés, para celebrar la fiesta. Entonces ahí se nota que todavía en Judea se seguían celebrando esas fiestas porque son las fiestas nacionales y el apóstol Pablo iba a ellas. Así que no se suspendieron esas fiestas en la nación judía. Siguieron practicándolas, pero eso no era para los gentiles. Ya no hacía falta. Ellos no estaban obligados porque esas eran las fiestas nacionales del país de Judea. Y Pablo dice que dentro de esas fiestas, los ritos y las ceremonias que se practicaban ya no debían de ser practicadas, no hacía falta. Pero ahora, los judíos que llegaron a Galacia, les vinieron a imponer a los gálatas que tenían que seguir practicando esas 7 fiestas, que tenían que seguir recordando los días, los meses y los años, las lunas nuevas, para tener que matar sacrificios, a fin de que pudieran obtener la salvación. Pablo les dice: ya no es necesario. Todo eso terminó, y para los gentiles no se necesita guardar esos días ni aún sin sacrificios. ¿Por qué? Porque no son las fiestas nacionales de nuestros países. Al contrario, a los gálatas les hace la comparación y les dice: ustedes también están queriendo ahora servir bajo los rudimentos que servían con sus dioses antiguos, donde también ellos guardaban los días, los meses y los años, porque tenían sus ritos de celebración. Las primeras 4 fiestas del año eran la fiesta de Navidad, la fiesta de Año Nuevo, la fiesta del Carnaval y la fiesta del tiempo de los enamorados, la februaria. Estas fiestas entonces eran practicadas por los gálatas, y Pablo les dice: ya no necesitan. Otra vez van a regresar a cosas así, si esos eran rudimentos cuando vivían adorando a dioses falsos. Así que entonces no se malentiendan aquí las cosas. En ningún momento el apóstol Pablo se está refiriendo a los mandamientos de Dios, para nada. Continúa diciendo: y luego el apóstol Pablo pasará a explicarles qué cosa les quiere decir con todo esto.
Para hacerlo más sencillo, les presenta la metáfora de Sara y de Agar. Eso lo vamos a ver más adelante en las próximas lecciones cuando hablemos de los dos pactos. Pero, solo como base, el apóstol Pablo les presenta el hecho de que los que quieren vivir bajo el primer pacto, que representa a Agar, están bajo esclavitud, debido a que quieren seguir practicando todas las cosas que tenían que ver con el primer pacto. Con eso queda en claro todo lo que hemos dicho, que aquí se está hablando del primer pacto y del segundo pacto, no se está hablando de ninguna otra cosa. Y esto nos lleva al día viernes 18 de agosto para estudiar y meditar. En el concilio celestial se hizo provisión para que los hombres, aunque transgresores, no perecieran en su desobediencia, sino por fe en Cristo como su sustituto y garantía pudieran llegar a ser los elegidos de Dios, predestinados a la adopción de hijos por Jesucristo, de acuerdo con el beneplácito de su voluntad. Dios quiere que todos los hombres se salven, pues se ha hecho amplia provisión al dar a su Hijo unigénito para pagar el rescate por el hombre. Los que perecen lo harán porque rehusaron ser adoptados como hijos de Dios por medio de Cristo Jesús. El orgullo del hombre le impide aceptar las provisiones de la salvación, pero el mérito humano no admitirá ningún alma en la presencia de Dios. Lo que hará que el hombre sea aceptable ante Dios es la gracia impartida de Cristo por medio de la fe en su nombre. No se puede depender de las obras o de un alegre vuelo de los sentimientos como evidencia de que los hombres son escogidos por Dios, porque los electos son escogidos por medio de Cristo. Escogidos en Cristo, Elena de White, 2 de enero de 1893. Testimonio selecto. Ahora, aquí hay algo interesante. Todos nosotros somos adoptados por Jesucristo, adoptados como hijos, de tal manera que por medio del segundo pacto podemos convertirnos en hijos de Dios. Al vivir del segundo pacto, inmediatamente estamos creyendo en todo lo que Cristo enseñó. Seguimos sus preceptos. Él dijo: vayan y hagan discípulos por todo el mundo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y luego dijo Cristo: he guardado los mandamientos de mi Padre y estoy en su amor. Esto nos hace hijos de Dios. Preguntas para dialogar. Nos dice la lección en el punto 3. Como clase repasen la pregunta final de la sección del jueves. ¿De qué modo podemos como adventistas quedar atrapados por la clase de esclavitud de la que idealmente hemos sido liberados? ¿Cómo podría ocurrirnos esto? ¿Cómo podríamos saber si eso ocurre y cómo podemos volver a liberarnos? Como adventistas del séptimo día corremos el mismo peligro que los judíos. Podríamos volver otra vez a la esclavitud si nuevamente queremos vivir bajo los términos del primer pacto. El primer pacto, no se olvide, era la práctica en primer lugar de rituales y ceremonias para satisfacer la ley. En segundo lugar, era la práctica de la circuncisión. Y en tercer lugar, la práctica de las tradiciones. Estas tres cosas debían de ser practicadas para el cumplimiento de la ley de los 10 mandamientos dada en el Decálogo. Así es como entonces se entendía el primer pacto, en el que el hombre buscaba la satisfacción de la ley por sus propios medios. Dentro de nuestra iglesia, si nos dejamos llevar por reglamentos aparte de la Biblia, aparte de los testimonios del espíritu de profecía, estaríamos judaizando otra vez, volviendo al primer pacto. Los manuales de iglesia no pueden ser nuestras reglas. Un manual de iglesia a veces ha sido tomado como que fuese el reglamento de la iglesia. No es el reglamento de la iglesia. El manual solamente es eso, un apéndice, un índice en el cual nosotros podemos encontrar diversos temas, pero para buscarlos en la fuente, no para seguir lo que dice un manual de iglesia como reglamento, porque al hacerlo estaríamos prácticamente volviendo a judaizar, volviendo a lo que hacían los judíos. Maravillosa lección de esta semana. Que Dios nos bendiga por haber comprendido lo que el apóstol Pablo nos dice en Gálatas. Amén.